Bueno, a todos y a todos los demás que ya tuvimos la oportunidad de saludarnos. Como le comentaba a Aleja, mientras estoy explicando que será una cuestión breve, eh, está bien que solo esté yo con la cámara, pero si les es posible después, para la dinámica nos vendría muy bien la cámara prendida y les voy a mencionar un poco por qué. Eh, En México tenemos un centro de meditación que se llama Centro de Meditación Theravada. Y durante todo este año hemos estado haciendo visible un poquito como el trabajo femenino dentro del Dhamma. Generalmente cuando se muestra el Dhamma, sobre todo el Dhamma un poquito más, eh, entrecomillado, antiguo, el basado en sutas, el monástico, tiende a ser muy masculinizado. O sea, como que se ve al hombre como el eje central de la iluminación, de las enseñanzas, de los maestros, de quién enseña y quién no enseña, etcétera, etcétera. Y algo muy interesante que yo sé que Carlos sabe muy bien, Carlos Posada, es un poco como, y Aleja ahora más o menos también se adentró un poquito, como el estudio histórico del Dhamma, el estudio histórico que está basado un poquito más en hechos concretos o con evidencias, nos dice sobre todo que no tenemos casi ninguna certeza de las historias del Dhamma. O sea, no tenemos certeza de lo que haya pasado o no haya pasado durante el tiempo del Buda, debido a que los escritos, primero fue por tradición oral, que se dieron las enseñanzas, y mucho tiempo después, años después, se empezó a escribir y se empezó a escribir debido a que hubo una guerra en Sri Lanka en donde muchos monasterios fueron destruidos y el rey de Sri Lanka, que eso fue ya después de muchos años después de que el Buda murió, el rey de Sri Lanka estaba muy preocupado porque las enseñanzas se perdieran. Entonces quedaban uno que otro monje y le dijo a los monjes, escriban todo lo que sepan, porque todos se lo memorizaban. Entonces se escribió todo lo que sabían y esos son los registros que tenemos hasta ahora. Entonces certeza realmente no tenemos. La certeza más profunda que tenemos es el, cuando nosotras o nosotros aplicamos el Dhamma en nuestro quehacer, nuestra vida cotidiana, y vemos resultados, ¿no? Como la paciencia, la tolerancia, la compasión, todas estas perfecciones que se le llaman paramitas, es nuestra evidencia más sólida que tenemos, que era justamente lo que el Buda en su momento dijo, de acuerdo a estos textos también, que no tenemos mucha claridad de cuándo fueron escritos, cuándo no fueron escritos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tenemos mucha certeza es qué pasa cuando uno aplica las enseñanzas del Dhamma. Am, y es muy interesante porque este historiador, eh, que por eso les decía que Aleja y Carlos lo conocen, que se llama Agustín Paniker, nos comenta que él cree que la historia de la tía del Buda realmente no pasó como dice la historia, que fue escrita muchos años después y que fue modificada de acuerdo a los usos y costumbres del momento en el cual fue escrito, que no fue exactamente el tiempo del Buda, sino siglos después. Uno de estos ejemplos, o un poquito como contradicciones históricas, es que en los sutas, en los escritos, se escribe que cuando la tía del Buda, que fue su madrastra, quien realmente lo cuidó y lo eh, crió, le pidió al Buda la ordenación y el Buda en su momento rechazó 3 veces, y en un segundo momento lo volvió a pedir, la tía del Buda. Una de las dificultades aparentes para ordenar el linaje femenino era que si el Buda ordenaba a las mujeres, en 500 años iba a desaparecer el Buda, perdón, el Buda, el Dhamma, las enseñanzas del Dhamma.
Esa era realmente la dificultad que había, de acuerdo a los textos. No obstante, pues ya pasaron 2600 años, que son mucho más que 500 años. Entonces, ese tipo de contradicciones nos muestran un poco más como el momento histórico en el cual se escribieron los sutras y cómo, independientemente de que queramos ser lo más objetivo posible, siempre el que está escribiendo, o el que está observando, o el que está enseñando el Dhamma, inyecta un poquito la cultura de la cual forma parte en el Dhamma. Y eso lo podemos ver en distintas maneras, por ejemplo, en el Dhamma monástico asiático, que es el que les hablo, es un poco diferente al Dhamma, sobre todo de Estados Unidos, que ustedes, sobre todo en Colombia, tienen mucha familiaridad con ese Dhamma de Estados Unidos, como de Andrea Castillo, Gil Fronsel. O sea, ellos también inyectan su cultura dentro del Dhamma, y por supuesto yo también. No, no estamos libres de hacer eso, ¿no? Es más que nada hacernos conscientes de que de alguna u otra manera lo vamos a inyectar. Y nada más para saber, bueno, eso pasa. Inyectamos nuestras propias visiones, nuestra propia cultura, lo que se nos ha enseñado en cómo se enseña el Dhamma en sí. Y debido a ello, les comentaba que en el centro de meditación Theravada hemos intentado visibilizar un poquito las historias de las Therigatas, que son las primeras monjas budistas, las primeras mujeres ordenadas de acuerdo a los sutras. Y en general todas estas Therigatas son arhats. En su momento los escritos son arhats. Una persona que es excelente traduciendo de lo más antiguo, que son los suttas, escritos sobre todo en la lengua hispana, es Venerable Nandisena, que vive en México, en un monasterio que se llama Namavijara. Y bueno, él hace una traducción increíble desde el Pali al español y redacta con mucha precisión qué dicen esos textos. Yo hoy no voy a usar exactamente un Terigata, o sea, una traducción exacta de lo que dice, pero voy a utilizar una interpretación del Terigata, que es el texto ya traducido a lengua hispana y después eh, modificado de acuerdo a el editor y el escritor contemporáneo. Eso, por supuesto, sigue siendo una inyección cultural de las que yo les platicaba. Durante este tiempo, como les comentaba, hemos explorado los terigatas de distintas maneras y una manera de experimentar sobre todo, no solo los terigatas, sino textos budistas, es a través de algo que se llama contemplación de Dhamma. Y la contemplación de Dhamma es una forma de cultivar cualidades meditativas a través de un texto. Y para eso no necesariamente se lee el texto de forma habitual, como solemos leer los textos. Un poquito cuando tenemos un texto frente a nosotros, eh, hacemos una reflexión racional sobre el texto. Al cultivar cualidades meditativas con un texto, lo que se busca es un poco decodificar el proceso por el cual uno entiende el texto. Es decir, ¿por qué? ¿Cómo sabes que estás entendiendo el texto y cómo lo lograste? ¿Cómo es que tú entiendes un texto? Es un poco como fragmentar un poco la experiencia de leer el texto de tal suerte que seamos lo más lúcidas o lúcidos en saber, por ejemplo, que el ver está sucediendo, o sea, la vista está sucediendo, el escucha está sucediendo, que el sentir está sucediendo y que la mente o los procesos mentales, las ideas, están sucediendo. Un poco como de fragmentar este proceso para que podamos ver cómo surge en vez de únicamente reaccionar a lo que estamos leyendo. Al fraccionar la experiencia de esta manera, algo muy interesante pasa, que es, no solo se cultiva sati, que es esta capacidad de recordar, que durante todo el proceso les estaré pidiendo, recuerden que están viendo, recuerden que están escuchando, recuerden que están sintiendo, recuerden que están pensando.
No solo pasa eso, sino también se están cultivando otras cualidades, por ejemplo, paña, que es sabiduría. Eh, Al dar un poquito más de espacio entre la capacidad de darse cuenta y el proceso mental en sí, en vez de reaccionar al proceso y observarlo un poquito más, da un poquito más de espacio para que la sabiduría surja e incluso se dé cuenta de muchos procesos. También se necesita cierto grado de lo que le llaman samadhi, a veces le llaman concentración o estabilidad mental. Eso también ayuda a que la mente esté estable y justamente surjan estas cualidades mentales benéficas en la mente. Es un proceso muy interesante que suena pues lindo cuando uno lo habla, pero creo que es más interesante vivirlo. Am, entonces, lo que yo quisiera en esta sesión es invitarlas e invitarlos a que meditemos con un texto. Am, para meditar con este texto vamos a seguir ciertas pautas y la primera pauta será el silencio o la pausa, porque justamente el silencio o la pausa hace que tengamos posibilidad de saber qué está pasando ahora. Si estamos como en piloto automático, va súper, súper, súper rápido todo. Después los voy a invitar a el escucha, posteriormente a la vista, después al sentir, después poner atención al aspecto racional. Y cuando lleguemos a esa parte del aspecto racional, se desarrolla entonces o se desenvuelven las otras cualidades que les comentaba, sobre todo paña, que es sabiduría. Y para ello, quisiera preguntarle a Aleja si tendrá los textos a la mano. ¿Y crees, Aleja, que los podamos compartir en el chat? Si ya hay gente que tiene los textos a la mano, adelante, pueden abrirlos. Em, También quisiera solicitar dos voluntarios o voluntarias que quisieran leer el texto